y vamos a tener la visión de Donato Spacavento, ex ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Donato, muy buenos días. Te saludamos desde Tandil, Marcos González y Florencia Pendas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenos días. Gracias por el llamado. Bien, Donato además es ex director del Hospital Argerich y del Hospital Posadas. Sí, efectivamente. Bien, Donato, buenos días. Marcos es mi nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Marcos? Bien, bien, gracias. Podemos hablar de lo que está pasando coyunturalmente, de toda esta cuestión del Garrahan. La pregunta que yo me hago y que me gustaría que vos nos des alguna aproximación a algo que nos ubique es cómo llegamos a esta situación. ¿Cómo hemos llegado a esto de poner en duda el trabajo de los trabajadores de la salud, la continuidad de un hospital como el Garrahan? ¿Qué nos pasó en este tiempo? Que no es los últimos meses o el último año, es bastante tiempo, entiendo yo. Sí, yo creo que hay dos niveles de análisis. Hay uno que es el análisis que vos planteás de fondo, a lo mejor el Estado Nacional cuando en su momento descentralizó la salud en los años del menemismo, Sí. Al descentralizar la salud, le dejó al Ministerio de Salud de la Nación, no dejó hospitales, entonces no tiene, por así decirlo, dispositivos sanitarios, y el Garrahan es uno de ellos, digamos, unos pocos hospitales que se rige por la ley SAMIC, que es una ley que hace que tenga el 70% del presupuesto de nación y el 20%, más o menos 73, 27, son los porcentajes de Ciudad de Buenos Aires. Sí. O sea, son hospitales como el Hospital del Cruce también de Florencio Varela, que es una parte de provincia, otra parte de Florencio Varela y otra parte de nación. Sí. Perdió, digamos, con el consenso de Washington hace muchos años, cuando aceptó el consenso de Washington en salud, perdió la función rectora del Ministerio de Salud de la Nación de los hospitales nacionales y abandonó la salud o los dispositivos sanitarios más importantes en un sistema hospitalocéntrico como el que vivimos en Argentina, se los derivó a las provincias o a las ciudades. Eso hizo que debilitó mucho primero que debilitó el concepto del sistema de salud, Sí. y por otro lado debilitó cada dispositivo, porque cada dispositivo depende casi dispositivo, cuando digo dispositivo, digo centro de salud, hospital de primera, segunda o tercera nivel de complejidad, y depende casi de gobiernos locales o gobiernos provinciales y no de una política nacional de salud. Y eso hace que lleguemos a esta situación, que hay un hospital como el Garrahan en este punto, pero también el Hospital Posadas, que es un hospital nacional, plenamente nacional, solamente conducido por el Ministerio de Salud de la Nación, está en iguales condiciones, y ya te adelanto que el Hospital Posadas ya está en plan de lucha, y los residentes y los médicos y trabajadores de la salud van a hacer ahora en la primera semana de junio una marcha similar a la que hizo la gente del Garrahan. En esta descentralización que quizás la podamos entender mejor con lo que pasó en el menemismo con el tema de la educación. Claro, exactamente. Fue lo mismo. Las dos partes, digamos, tanto la descentralización de educación como de salud, como de desarrollo social, de las funciones básicas del Estado, se descentralizaron a partir de lo que se llamó el Consenso de Washington, que es la base del neoliberalismo en el mundo. Esa es la base teórica, y que se llamó Consenso de Washington, donde establece normas explícitas, donde los gobiernos adhirieron o no. El gobierno de Menem, desgraciadamente, adhirió, y tanto pasó en la educación que se revirtió parcialmente con Néstor Kirchner cuando asumió, y me acuerdo que Filmus, cuando tuvo el primer conflicto y tuvieron que nacionalizar nuevamente la educación, pero pasaba eso, que bueno, en los hospitales, no quiero salir de salud, pero los hospitales, digamos, la Nación, el Ministerio de Salud de la Nación, dependen 5 hospitales nada más. Todos los demás hospitales que hay en el país dependen de cada provincia, de una ciudad, o del presupuesto, o de la voluntad de un funcionario provincial. Claro. Entonces estamos hablando, hoy el incendio es presupuestario, por decirlo de alguna manera, pero también ha perdido la Nación esa capacidad de regir
en políticas públicas nacionales en tema salud, en este caso, con educación también, pero el tema de salud. Sí, sí, más que perderla es una decisión. Es una decisión política gravísima a mi entender, gravísima porque justamente genera esta inequidad y esta desigualdad en los niveles de atención. Un hospital distrito, por ejemplo, no quiero comprometer a ninguna provincia ni una ciudad, pero un hospital de la Ciudad de Buenos Aires no es lo mismo que un hospital a lo mejor del Chaco Profundo o de Jujuy, digamos, porque la Ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto que, a pesar de ser mala la política de salud, es mucho más de lo que puede tener la provincia de Jujuy. Ni hablar. Claro. Entonces hay una equidad absoluta y hay salud o medicina para pobres y medicina para ricos según el lugar donde naciste. Sí, y al margen de esto, de las posibilidades económicas que cada uno tenga, la realidad es que para casos graves, pediátricos, tengas prepaga o no tengas cobertura médica, el destino es el Garrahan. Sí, digamos, la verdad que podríamos decir que el Garrahan es uno que Garrahan tiene aproximadamente 500 camas de pediatría, entre 300 y 500 con áreas cerradas y abiertas, pero también convengamos que cuando no estaba el Garrahan estaba el Gutiérrez, el Elizalde y el Posadas, que tienen bueno, el Elizalde y el Gutiérrez son dos hospitales de altísima complejidad también y de alta calidad. No estoy con esto digamos, despreciando, tirándonos contra el Garrahan. El Garrahan es un gran hospital, como dicen, es el número uno. No, pero me refiero puntualmente que vas al sector público. Sí, a buscar atención pública. Bueno, sea el Garrahan, Posadas, Gutiérrez. Sí, sí, además lo que yo digo, le digo, digamos, me parece a la gente que desconoce la función del hospital público, es que si alguien piensa que porque tiene una prepaga y un plan caro lo van a atender mejor, quiero que sepan que el médico o la médica o la fonoaudióloga o el pediatra no tienen idea que la atienden en la prepaga, se formó en el hospital público. Y si el hospital público no funcionó bien, lo va a atender muy mal en la prepaga. Por lo tanto, es un arma de doble filo ese discurso de decir, bueno, no, yo igual tengo plata, o ese pensamiento, como me atiendo, no sé, en tal prepaga, no voy a tener problemas. Sí vas a tener problemas porque esa médica se formó en un hospital público desfinanciado. Donato, por lo tanto, le vuelve. Y así como están hoy las cosas, si estuviera en tus manos tomar una decisión para salir de esta situación en la que estamos, ¿por dónde lo encararías? ¿Es un tema estrictamente presupuestario? ¿Es condición laboral? Creo que es un problema, digamos, la verdad que creo que es un problema político, ideológico, la verdad que en el marco de las definiciones ideológicas y políticas de este gobierno, es imposible que esto se solucione, digamos, de fondo. Es imposible, digamos, todo lo que puede pasar va a ser circunstancial y con una mirada electoral y una búsqueda de un resultado electoral para que no se les pudra todo antes de las elecciones de octubre. Digamos, la verdad, honestamente, pensar que esta gente que está diciendo y que se ha ensañado con los sectores más vulnerables del país, desde los niños o personas con discapacidad, adultos mayores, jubilados, ahora hospitales, fue el Hospital Bonaparte, que son chicos salud mental. Y personas de salud mental vulnerables. La verdad que me parece que es una decisión política que es muy difícil dentro de este marco ideológico que maneja estos funcionarios poder tener una solución de fondo. Lo que sí creo es que si vinieran otros aires o cambiara la ideología, o cambiara el gobierno, o cambiara la forma de pensar, hay que reformular un sistema nacional de salud con niveles de complejidad, con regionalizaciones, donde haya un ministerio que pueda ser el rector de las políticas de salud, y no que cada provincia, yo qué sé, un gobernador quiere hacer por X razón un hospital de altísima complejidad de
pediatría, a lo mejor lo hace en el medio de una provincia por X razones o X intereses que no tienen o no responden a los intereses del país. Por eso creo que tiene que haber un ministerio de salud, como hay en todos los lugares del mundo. Digamos, en ningún lugar pasa esto. También el sector privado puede convivir y la seguridad social también, pero el sistema público y estatal de salud tiene que ser el rector de las políticas de salud. Por lo menos es mi opinión. Y así funcionó durante mucho tiempo y funcionó bien, digamos, Sí, con las tres patas, ¿no? Y de excelencia, a pesar de que, bueno, que el sector salud, hay sectores, hay áreas de responsabilidad estatal que siempre son discutidas porque a veces la mezquindad de cierta dirigencia hace que no apuesten a políticas de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, es difícil pensar que, bueno, pasó con las escuelas, con el sistema de educación, pasó también con el tema de ahora de salud que estalla ahora, pero va a seguir estallando. Ya les digo, no sé, el Garrahan solucionó parcialmente, entre comillas, porque solo a los residentes le aumentaron el sueldo. A los médicos de planta no se los aumentaron. Hay asamblea igual ahora a las claro, 13 horas. Eso, digamos, es una solución muy con alfileres. Y ahora ya está el Posadas, que tiene casi 7.000 trabajadores, está ya en plan de lucha y va a haber un paro y movilización creo que esta semana o la próxima. Lo cual seguramente también van a encontrar alguna solución, no sé, esperemos que sea positiva a pesar de las estrategias del gobierno, pero van a ser este gobierno está pensando en octubre. La verdad que está pensando en las elecciones y no en la salud de la gente, ni en los sectores vulnerados. No, en el mejor de los casos será un parche, como decís vos. Sí, va a ser un parche para tirar, para llegar llegar un poco sin demasiada explosión social o sin demasiada movilización social a las elecciones, lo cual podría significar algún tipo de deterioro del caudal electoral, pero la verdad que no creo que tengan en su génesis, en su ADN, este gobierno, esta gente, tener un sistema de salud pública fortalecido, bien remunerado, accesible, universal. Digamos, me parece que piensan la vida y el mundo de otra forma. Bueno, los trabajadores residentes del resto de los hospitales se suman a la movilización de mañana, junto con los residentes del Garrahan, que ayer en la movilización, contaron la propuesta que se había hecho y aclararon que esos 300.000 pesos que le ofrecen son no remunerativos, o sea, no van al básico y es solo para un sector. Digo, esto se va a evaluar ahora a las 13 horas, pero entiendo que si la propuesta va a ser la misma para el resto de los hospitales, no va a ser rechazada. Sí, yo creo que, no sé. Por lo menos lo que dijeron ayer. Sí, es eso. Es un poco más, digamos. Ellos cobraban 7.97 el sueldo neto, el salario neto, y ahora se los pusieron con estos bonos y cifras no remunerativas que no se suman ni a la jubilación, ni a las vacaciones, ni al aguinaldo, ni a nada. No. Son bonos, es una vieja herramienta de los gobiernos neoliberales que siguen precarizando los salarios de los trabajadores. Esto es solo para los residentes, no es para los 400 casi 400 más médicos o trabajadores de la salud que hay en el Hospital Garrahan. Por lo tanto, hasta genera una inequidad dentro de los mismos trabajadores, al mismo trabajo, distinta remuneración. Es realmente un mamarracho lo que están haciendo, porque están emparchando, porque de nuevo no tienen una mirada o un plan de salud que digan, bueno, proponemos esto, proponemos de alguna forma desprecarizar los trabajadores de la salud, por ejemplo. El Hospital Posadas, que lo dirigí yo y que lo conozco a lo mejor más en profundidad, pero porque lo estuve ahí, digamos, tiene gente con un nivel de precarización laboral, con contratos que son contratos que no existen en la grilla del Estado. Y que todos los años están dependiendo que
las autoridades del hospital o del ministerio deciden si le renuevan o no el contrato con un nivel de precarización absoluta. Claro. Y así pasa lo mismo en el Garrahan. A lo mejor un poco el Garrahan ha sido siempre, como es más nuevo que el Posadas, tiene una estructura quizás menos precarizada, son como contratos más incorporados en la carrera de la función pública, pero el Posadas tiene gente que cobra un sueldo hace 15 años que se llama contrato Posadas, que no existe en la grilla de empleo público. También es cierto que hay, digamos, es complicada la lucha de los trabajadores porque hay muchos sindicatos en cada hospital y también reconozcamos que los sindicatos se tendrían que poner un poco más de acuerdo también en una misma política gremial para todos los trabajadores. Claro. Del otro lado, tenemos ese problema que a lo mejor no genera la potencia que tendría que tener o que podría tener un reclamo unificado de todos los trabajadores, porque hay matices entre un gremio y otro que a lo mejor resquebraja un poco la potencia del reclamo, que es muy justo, pero bueno, que en la mesa de negociación el ministerio puede especular con eso. Vos mencionás bien el término es precarización laboral, que viéndolo desde el punto de vista del trabajador es angustia. Vos has estado al frente de planteles de trabajadores, de profesionales, técnicos, administrativos. Trabajar 70 horas, un régimen de 70 horas semanales, uno no lo puede entender bajo ningún aspecto. Eso no es humano siquiera. Sí, no solo no es humano, sino que deteriora, digamos, o las guardias de 24 horas, que también son una antigüedad, son una cosa anacrónica, que los médicos, en general los médicos y profesionales de salud, pero hacemos en los hospitales. Una guardia de 24 horas, yo siempre lo planteé cuando fui médico asistencial, cuando fui director y cuando vuelvo a ser guardia, uno dice, bueno, una cosa es como uno atiende naturalmente y con la mejor buena voluntad las primeras 3 horas y otra cosa es como atiende las últimas 3 horas. Claro. La verdad que está todo precarizado y es de un nivel de antigüedad que ya está demostrado que no sirve, digamos. Una guardia, los hospitales tendrían que estar, no puede haber más guardias de 24 horas, tendría que haber 3 turnos de 8 horas, que sería algo razonable. En algunos países del mundo son de 12 horas, discutible, pero por lo menos de 3 de 8, que bueno, y de esa forma no existirían los neologismos que existen en los hospitales, que para compensar, como no hay un nombramiento y no pueden hacer las 24 horas, se inventan neologismos, palabras nuevas, por ejemplo, suplente de guardia. Entonces, un médico que es precarización laboral eso, ¿no? Para tener un sueldo real, más o menos razonable, le arregla con el director del hospital tener suplencias de guardia, que las suplencias de guardias las define el director. Entonces a un médico le ponen 10 suplencias de guardia que en realidad no las hace él, sino las hace... Toda una cosa, eso es lo que está pasando en la República Argentina. Es un nivel de precarización laboral muy importante, pero es por una falta y una decisión política de los gobiernos realmente de construir un sistema nacional de salud. Donato, te agradecemos muchísimo esta comunicación súper interesante, ¿no? Saber que de primera mano lo que están pasando los trabajadores de la salud en general, bueno, y el sistema de salud pública en particular. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Muy bien, ahí hablábamos con quien fuera el exministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, además exdirector del Hospital Argerich y del Hospital Posadas, Donato Spacavento. Muy, muy interesante escucharlo y bueno, todas las discusiones, ¿no?, que se tienen que dar en cuanto a la salud pública de calidad y los derechos de los trabajadores, claro. Bueno, y anda tomando nota, porque para cuando pase esta pesadilla, otro de los temas que tenemos que sentar a charlar, lo digo como sociedad, como Estado, es el de la salud. Claro. Y la reconstrucción de un sistema. Un tema más, pero se van a tener que encarar, porque esta maraña de cosas que está diciendo, contratos sui generis, es parte del modelo Posadas, es parte de un quilombo que viene de años. De todo lo que va a quedar más destrozado aún.
41 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Hoy hay marcha, hay concentración, hay actividades a partir de las 3:30 de la tarde.